¿Cómo están? Felices, contentos, los papás muy festejados. Qué bueno, es una bendición que un día se celebre también la paternidad que Dios les ha dado, la responsabilidad también. Bueno, yo no voy a hablar a los padres, algún día me los voy a agarrar solitos, pero ahora no. Ahora voy a hablarle a la iglesia. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tienen la conciencia? ¿Cuántos saben perfectamente que estamos aquí formando la iglesia de Cristo? Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y el Señor está arreglando su iglesia, está formando esa novia sin mancha y sin arruga para el día de la boda. Como todo novio espera que su novia esté increíble, esté lista, esté bien guapa y hermosa. Lo que Dios hace cada domingo, o cada vez que nos reunimos, o cada vez que nos encontramos con su palabra, cada vez que tenemos algo con Dios, Él quiere transformarnos, cambiarnos, renovarnos, modelarnos hasta llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios está anhelando que seamos. En el original Dios nos formó así y Él quiere hacerlo. Así que por eso Él está interesado en que nuestras vidas sean cambiadas, en que podamos tener esa renovación y esa transformación para llegar a ser el original de Dios, que Él en un principio lo hizo. Así que por eso vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos a ver ahí el pensamiento de Dios, el deseo de Dios para nosotros en este domingo. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos por ti. Porque tú tienes un interés grande en que crezcamos, en que tu pueblo sea preparado, en que pueda tener un mayor conocimiento tuyo. Y te damos gracias por el interés tan grande que tienes en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla, nos reta y nos hace hacer decisiones importantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dos palabras importantísimas que tenemos que tomar en cuenta en este día: renovación y transformación. Sabemos que en el original, cuando Dios nos creó, nos dio una capacidad única que solamente se la concedió al ser humano: el libre albedrío, o la capacidad de decidir por sí mismo. Cuando usted tiene esa decisión en sí mismo de escoger lo que usted quiera, lo que usted decida, esa es una capacidad increíble. Es lo que nos hace seres humanos libres. Cuando usted tiene esa capacidad, eso es un ser humano libre. Cuando no tiene esa capacidad de decidir, es un esclavo. Por eso mucha gente vive esclavizada a sus vicios, a sus pasiones, porque no tienen la capacidad de decidir ese cambio, esa transformación en sus vidas. Pero Dios nos hizo con esa capacidad increíble para poder usarlo para bien. Por eso aquí en Romanos nos dice que lo que Dios desea es esa buena voluntad agradable y perfecta. Solamente la encontramos en Dios. Él es el que tiene esta buena voluntad agradable y perfecta. Pero como nos dio ese libre albedrío, ¿cuántos de nosotros muchas veces, por no tomar en cuenta a Dios y no tomar o no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra voluntad, hemos equivocado el camino, hemos tomado decisiones incorrectas, hemos hecho cosas que han tenido graves repercusiones y Dios no ha podido hacer nada porque nos dio esa libre voluntad que no puede Él interferir en ella. Así que Él quiere ahora que nosotros sigamos esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero para eso necesitamos nosotros escoger hacerla. Porque nosotros tenemos una voluntad, ese libre albedrío es una voluntad permisiva. Dios nos permite hacer lo que queramos, tomamos en cuenta a Él o no y tendremos las consecuencias. Aunque Él quisiera
como lo quiso desde un principio, que siempre escogieran lo que Él les dijo, que siempre escogieran obedecerlo, que siempre escogieran el camino de Él. Pero como nos hizo seres libres, desgraciadamente, a veces no lo hacemos o no lo hicieron nuestros primeros padres. Pero nosotros queremos, espero en Dios, que todos aquí en esta tarde querramos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y para eso nos da la fórmula aquí Romanos. Nos dice que debemos renovarnos y transformarnos en nuestra manera de pensar. Así que ese es el gran reto que nosotros tenemos que hacer por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha dicho para poderlo lograr. Así que estas dos palabras son importantísimas: renovación y transformación. Palabras indispensables para cualquier cosa en la vida, no nada más para la vida espiritual, para cualquier cosa en la vida. Si no hay renovación, no se puede seguir adelante. Hasta el dicho dice: renovarse o morir. Porque cualquier cosa que no se renueva, cualquier cosa que no se transforma, se vuelve estática, se vuelve pasiva y se echa a perder. Aún el agua, que es vida, es viva, cuando se está estancada, ¿qué pasa? Que si no se mueve, se echa a perder, no sirve para nada. Entonces nuestra vida tiene que ser en total y en completo cambio todo el tiempo. Y si tenemos la vida de Dios, claro que tenemos que cambiar. Pero ¿cuántos saben que el cambiar o la renovación cuesta mucho? Claro, hay que hacer un esfuerzo tremendo. Por eso el seguir igual es más fácil, ¿no? Así soy, así me quedo y así estoy. Así que si esto es con la vida natural, ¿qué será con la vida espiritual? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él viene a nuestras vidas literalmente y forma parte de nosotros mismos. Y entonces, si tenemos la vida de Dios, ¿cómo cree que vamos a estar estáticos? ¿Cómo cree que vamos a estar pasivos sin cambios en nuestras vidas? No puede ser. Si tenemos la vida de Dios, eso nos exige lógicamente a estar en un constante cambio. Cuando leemos su palabra, cuando el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, porque hay cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Así que eso es lo que quiere. Entonces, para nosotros como cristianos es una obligación tener estos dos verbos, transformarse y renovarse, totalmente conjugados cada día en nuestras vidas. Yo cambio, yo cambié, yo estoy cambiando, yo cambiaré, ¿no? Todo el tiempo necesitamos estarlos conjugando en nuestras vidas para poder ser lo que Dios quiere. Fíjate que renovación, dice el diccionario, que es volver a ser nuevo o volver a su forma original. Es tan fácil cuando el diccionario, aún teniendo la palabra de Dios en tu vida, se conforma y te habla para hacer exacto el significado que Dios quería. Volverlo a su forma original. Así que para nosotros los cristianos, volver a la forma original, ¿cuál era? ¿Cómo nos creó Dios en el Edén? Dice que nos creó varón y mujer, y nos creó a su imagen y semejanza. Fíjese nada más, el modelo que tomó Dios para hacerte a ti y a mí y a todo ser humano es a su imagen. Desgraciadamente, por el pecado, por la vida, por las circunstancias, otra imagen es la que traemos, ¿no es cierto? ¿Qué tal el Señor cuando su esposa se enoja y se pone histérica? ¿Qué imagen tiene? No me lo diga, yo sé, ya sé por dónde va, ¿no es cierto? O cuando el esposo se enoja también, no, nada más falta que le salga otras cositas, no cola, porque santo Dios, parece que se incendia el mundo, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros volvamos a su imagen. Por eso tiene que tratar con cada una de esas cosas que nos están alejando de la imagen de Dios, para atraernos a esa imagen, a esa semejanza de Dios. Claro, Él quiere que seamos transformados, y va a haber una transformación que Él va a hacer, la mejor y la completa. Sí, hay una transformación que va a hacer Dios, pero esta que les estoy hablando es la que tenemos que hacer nosotros todos los días. Va a haber una transformación al último día,
Dice Primera de Corintios 15:51, dice, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva. Así que no se preocupe, ahorita nosotros somos los que tenemos que tener todo el esfuerzo, toda la manera, toda la decisión, toda la voluntad, toda la disciplina para hacer los cambios que nos dice aquí Romanos que tenemos que hacer. El último cambio, la última transformación la hará el Señor, y espero que usted esté en esa, porque solamente va a pasar eso cuando venga por su iglesia, cuando venga por su novia. Si usted es seguro de ser parte de eso, lógicamente, Él en un abrir y cerrar de ojos, todo lo mortal será consumido y será llevado a la inmortalidad. Pero mientras tanto, nosotros somos los que tenemos que tener el esfuerzo, la disciplina para hacer los cambios. Bueno, renovación, volver a la imagen original, y transformación. Bueno, eso sí es un cambio de forma completo y absoluto y total. Pero las dos palabras hablan de cambio, ¿no? Tienes que cambiar, tenemos que cambiar. La transformación, la manera más fácil de entenderlo, bueno, lo sabemos desde la primaria, tercero o cuarto año, cuando estudiamos la metamorfosis, ¿se acuerdan? De esa horrible oruga que se arrastra a llegar a ser una preciosa y bella mariposa. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que es una transformación. Así que esa transformación, esa renovación, ese cambio que Dios quiere, ¿quién cree que lo vamos a hacer? ¿Quién cree que lo va a llevar a cabo? ¿Dios? Nosotros, mis queridos. Dios lo va a hacer al final, pero ahorita nosotros tenemos que hacer la obra del cambio. A veces, ¿sabe qué? Oramos de una manera ilógica, por no decir otra palabra. Cámbiame, Señor. No, si Él ya te dio el Espíritu Santo, ya te dio su palabra para que tú vayas haciendo los cambios. Es como orar, Señor, ya no quiero comer, ciérrame la boca. ¿No? ¿Usted cree que eso le corresponde a Dios? A nosotros, ¿verdad? Bueno, o puede que lo ores y entonces Él te la tome en serio de veras. ¿Quisieras que te la cerrara completamente? No, ¿verdad? Así que vemos que esa transformación, ese cambio, nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Dios quiere, nos ha dado suficientes consejos, todo lo que necesitamos. Si no sabes cómo, aquí en este libro precioso, la palabra de Dios está llena de consejos, de mandamientos, de fórmulas, de estatutos, de todo lo que sea necesario para los cambios de conducta, los cambios de hábito, los cambios que sean necesarios hacer en tu propia vida, hasta llegar a formarnos a ese ejemplo que es el varón perfecto, que es Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a esa forma original con la que nos creó. Desgraciadamente, ya sabemos, el pecado ha hecho tanto problema, y por eso es que nos alejamos a veces tanto de esa imagen, de lo que tenemos que lograr para llegar a ser esa nueva imagen que Dios quiere. Bueno, ¿cuántos saben que hacer una mejora cuesta? ¿Cuántos se han metido en hacer alguna renovación? ¿Sí? En su casa. Empezamos por una cosita, ¿verdad? ¿Y qué tal? Santo Dios, ¿qué tal hacer un cambio en la oficina? Señores, mi madre, ¿no? ¿Qué cosa? Cualquier cambio, cualquier mejora en cualquier área cuesta muchísimo, ¿o no? Hay una serie de renuncias y cambios que tenemos que hacer para lograrlo, ¿o no? Que hay polvo, que no podemos tener todo el suficiente espacio para trabajar. Y si es en la casa, mi madre, Dios mío, que no se puede, y polvo por aquí, tienes que limpiar y no acaban, y los albañiles, y ya se empezó por aquí, se rompió por allá. Bueno, ¿cuánto es tan difícil esas renovaciones que tú lo piensas muchísimo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que las tenemos que hacer? Porque si no las hacemos, después es mucho peor. Todo cambio tiene mucho trabajo, todo cambio hay muchas renuncias que tenemos que hacer. No es nada agradable. Por eso, ¿qué creen?
Muchas veces es más fácil apoltronarnos en nuestros viejos esquemas preestablecidos y conocidos. Y por supuesto, cómodos, porque siempre nos gusta la comodidad, ¿no es cierto? Así soy, así me conociste, ¿qué? ¿No es cierto? Ya no queremos cambiar, porque es más fácil. Ay, pues yo toda la vida lo he hecho así, ya sabías a lo que te metías. Y no queremos cambiar. Pero, mis queridos, Dios quiere que cambiemos. Esta es la gran diferencia entre la comunión y la relación. La relación con Dios siempre es dinámica. Siempre Dios está cambiando. A ver esa manera de hablar. A ver ese negocio, cómo lo estás haciendo. Todo el tiempo estás ahí, ¿no? Con el Espíritu Santo trabajando contigo. En cambio, la religión es rete cómoda, muy cómoda. Bueno, porque es seguir esquemas, seguir ritos, seguir costumbres, siempre estática y siempre lo mismo. Así que no hay manera de cambiar. En cambio, la relación con Dios es diferente. Sí, tiene que ser nueva, tiene que ser creciente, tiene que ser dinámica. Dijimos que si no hay renovación, no hay cambio. Aún nuestro mismo cuerpo lo dice. Tiene que estarse renovando y cambiando. Todo el piel tiene células muertas que todos los días tenemos que quitar. Por eso todos los días nos tenemos que bañar, ¿verdad? Bueno, se los dejo cada tercer día, pues, ¿no? Pero por lo menos hacerlo, ¿no es cierto? Y tenemos que lavar, y tenemos que tallarnos bien, ¿no? Con un estropajo, no nada que una esponja. No. Para que se salgan todas las células muertas que hay ahí y te mantengas joven, eso es un secreto, así que úsalo. Así que la piel toda se renueva todos los días, perdiendo todas las células. ¿Qué es lo más estático que pudiéramos decir que tenemos en nuestro cuerpo? Los huesos, es lo más duro, lo más... No, también nuestros huesos tienen que estar en constante crecimiento. Pregúntale a cualquier traumatólogo o cualquier de los que se encargan de los huesos y le dirá esto. No son estáticos, se tienen que estar renovando constantemente, todo nuestro cuerpo. Cuando esa renovación se para o se hace más lenta, ¿qué cree que pasa? Es cuando empieza la senectud o la vejez. Cuando ya sabes que las escaleras se te hacen más difíciles y son las mismas escaleras de toda la vida. Lo que pasa que ya no son los años de toda la vida, ¿verdad? Porque las fuerzas se van degenerando, porque ya ha empezado la senectud. Así que Pablo aquí, en la cita que leímos, nos habla de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Y nos dice que tenemos no conformarnos al mundo, no hacernos como el mundo, porque el mundo tiene sus estándares, tiene sus modelos, todo es, la publicidad es lo que está en él, pero nosotros no podemos guiarnos por eso dice que no nos conformemos, sino que nos renovemos al nuevo modelo, al nuevo hombre, como dice la palabra de Dios, creado en Cristo Jesús. Esa nueva modelo que tú eres, esa nueva ser humano, ese nuevo hijo de Dios que tú tienes que ser. Un trabajo tremendo, un trabajo arduo, todos los días. Pero esa es la especialidad de Dios. Eso es lo que quiere Dios lograr de todos nosotros, así como Él lo logró con todos que estuvieron cerca de Él. Quiere que nosotros seamos transformados. Quiere que tú seas transformado en la persona que Dios creó en el original. No lo que el mundo, no lo que las circunstancias, no en lo que el pecado ha hecho, sino el ideal de Dios, lo que Él tenía para ti. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que al encontrarse con Dios cambiaron totalmente, fueron transformados completamente. Si no, ve a sus primeros discípulos, de 12 hombres ordinarios, porque no eran hombres de letras, no eran hombres de doctorados, eran hombres comunes y corrientes. Aún la gente decía, pero ¿cómo estos que son hombres del vulgo tienen esta palabra ahora? Ellos se asombraban de esto.
que habían recibido de Dios. Cristo hizo de 12 hombres ordinarios 12 hombres extraordinarios, que fueron el fundamento, la base de toda nuestra fe cristiana. 12 hombres que se encontraron con Jesús. ¿Y cuántos otros después? 70 y 120 y hasta llegar al día de hoy, donde cada uno de nosotros estamos siendo parte todavía de ese ejército que fue formado por esos primeros cristianos. Uno de ellos fue Pedro. Pues tenemos que hablar de Pedro, siempre nos caracteriza en todo, ¿no? Nos identificamos mucho de la humanidad, está en él, y todos podemos de alguna manera identificarnos con él. Pero Pedro fue un hombre que cuando se encontró con Jesús tuvo un cambio, una transformación, una renovación, que como nosotros también no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco. Y a lo mejor nos vamos a identificar un poquito también en todo lo que hizo Pedro y cómo lo llevó a cabo. Vemos que la primera vez que se encontró con Jesús, y quiero que busquemos Juan y nos los pongan ahí, Juan 1, 41 y 42, dice que su hermano Andrés fue el que lo llevó cuando se encontró con Jesús. ¿Cuántos están aquí por la primera vez? Y yo no vi mucho las manos. ¿Hay alguien que está por la primera vez? Aquí hay una persona. ¿Alguien más? Bueno, usted está aquí, también lo trajo alguien, ¿no es cierto? ¿Te trajo alguien? ¿Verdad? Así también a Pedro lo llevó Andrés, su hermano. Lo llevó a la presencia de Dios. Qué importante es eso, llevar a Jesús, ¿verdad? Para que tengan un encuentro con Él. Gracias a Dios por esta persona. Bueno, dice que él se encontró con Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, fíjese. Pero vea qué importante es esto. Por eso la palabra de Dios tienes que saborearla, tienes que verla. Mira, una sola palabra lo que te puede hablar. Por lo menos a mí me habló tremendamente. Y lo llevó a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Mirándolo fijamente. Fíjese con qué exclusividad lo marca la Biblia. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro, Petrus, piedra, roca, piedra. Así que nada más, eso fue lo que hizo, mis queridos. Pero esa mirada que traspasó el corazón y el alma de Pedro, eso fue lo que fue suficiente para empezar el cambio y la transformación en él. Todos los que estamos aquí, que un día nos encontramos con Jesús y nos miró fijamente y le entregamos nuestra vida cambió, ¿no es cierto? Todos estaremos aquí testificando que algo, esa mirada fue suficiente. Y les digo a los jóvenes, porque tengo tanta urgencia por los jóvenes, porque desgraciadamente salen al mundo y el mundo les roba su herencia, les roba su fe, esas ideas, esas doctrinas humanistas, esas filosofías y esas ciencias que tienen su lugar, pero que no pueden igualarse a las de Dios. Si tú, joven, no tienes esta mirada de Jesús, permite, Él quiere verte en este día y decirte cuánto te ama. ¿Ves? Eso fue lo que empezó este cambio y esta renovación en Pedro. Y quizá también nosotros nos podamos identificar con él al sentir también esa mirada de Jesús. Yo te pregunto, ¿te ha visto a ti? Espero que sí, porque esa mirada no te la puedes quitar. La sigue ahí donde quiera que esté, no para supervisarte, sino para decirte: estoy contigo. Sin esa mirada no vamos a poder tener fuerzas ni decisión para cambiar lo mundano por lo eterno, lo natural por lo sobrenatural, lo carnal por lo celestial y lo terrenal por lo divino. Si tú tienes esa mirada, vas a poderlo hacer. Si no, al fin y al cabo, el mundo acabará sometiéndote. Por eso Romanos nos urge y nos dice:
no te conformes a este mundo. La única transformación y la única renovación que vale la pena es la que Jesús hace en nuestras vidas, para ver allá arriba y no acá. Esa mirada es lo que hizo la diferencia en el alma de Pedro, porque llegó hasta su corazón. Fíjate, Pedro significa piedra. Esa piedra, esa roca, esa dureza, que Jesús le dio ese nombre. Se llamaba Simón, pero le dijo: ahora te ibas a llamar piedra, roca. Así que ese nombre se lo dio, pero no le dijo más, se fue. Y así como nosotros cuando llegamos a Jesús y nos cambia de nombre, ¿sabes que también te cambia de nombre? Te llama ahora hijo o hija de Dios. Ahora ya nada más, y a lo mejor quizá llegó a nuestras vidas y nada más nos dio ese nombre y no pasó nada, o aparentemente no pasó nada, como en Pedro. Pedro siguió siendo Simón toda la vida, hasta que fue siendo formado y transformado y renovado hasta llegar a ser la piedra, el fundamento, el baluarte, la columna, como nos lo dice ahí en Gálatas capítulo 2, verso 9, nos dice que Pedro junto con Santiago y Juan llegaron a ser columnas en la iglesia naciente que estaba allí. Ellos, dice, eran considerados columnas al reconocer la gracia que ya habían recibido, columnas en la iglesia. Pero para llegar a ese tiempo, Pedro tuvo que tener muchas transformaciones y muchas renovaciones, que lo mismo será con nosotros. Llegamos al Señor, nacemos de nuevo, nos cambia de nombre, pero necesitamos seguir creciendo, transformándonos y renovándonos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Cuentan que una vez estaba el Miguel Ángel, el gran escultor y pintor y arquitecto también del Renacimiento, el pintor italiano. Y dice que estaba ahí con un gran bloque de mármol, con un cincel en la mano, empezando a darle golpes. Y alguien le preguntó: ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer? Y él contestó: liberando el ángel que se encuentra adentro. Se encuentra ahí adentro. Y en un sentido, eso es lo que Jesús está haciendo cuando te llamó, cuando me llamó, cuando te llamó a seguirlo. Empezó una obra de transformación y de renovación, que a medida que tú le has obedecido, que a medida que tú le has seguido, ha sido conformándose cada día más y más a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Pero gracias a Dios que nosotros no somos bloques de piedra, sino nos dice Jeremías que somos barro en sus manos. Un material más flexible, en donde con sus manos preciosas, no con un cincel y un martillo, sino con sus manos preciosas quiere hacer el cambio. Por eso la importancia de oír su voz y obedecerlo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Mateo capítulo 14, versos del 28 al 31, vemos ahí la segunda vez que se encontró Pedro con Jesús. En ese sentido, de ojo a ojo, de corazón a corazón. Es cuando estaba la tormenta. ¿Se acuerdan? Todos hemos leído esta porción, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: váyanse adelante, yo los alcanzo más tarde. Y ellos tomaron la barca y se fueron. Pero dice que llegó la noche y se levantó una gran tempestad en medio del mar de la Galilea, o del lago de Galilea. Y entonces, como Jesús dijo que los alcanzaba, de repente vieron a Jesús, no en una lancha remando, sino caminando por las aguas. Y entonces vemos que Pedro ahí lo ve y le dice algo sorprendente: si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió, ¿verdad? Todos nos acordamos de que Pedro se hundió. ¿Cuántos se acuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? Mis queridas, cuando tú ves ese
esa obra de Dios. ¿Te imaginas el carácter impulsivo de Pedro? El carácter arremetido, voy y yo voy, y se avienta, ¿no? Pero cuando toca el agua, lo detiene. No sé cuántos pasos dio Pedro, si 1 o 2 o 3, si fue un segundo, 2 o 5 minutos, yo no sé. Pero yo sí sé que esa experiencia marcó a Pedro tremendamente. Sí, Jesús quería que él entendiera, que él supiera lo que estaba haciendo con él. Por eso le dijo, ven, porque él le dijo, si tú quieres, ven. Y Pedro, quizá los pocos pasos que dio, tuvo la lección más grande de su vida para saber que mientras se sostuviera oyendo o se sostuviera en la palabra de Jesús, ven, Él se sostuvo. Y lo mismo será para ti y para mí. Mientras tú te sostengas en la palabra de Dios, no te hundirás. Si no quitas tus ojos de Jesús, si no ves la tormenta, los problemas, la adversidad, el viento, y te sostienes como Moisés viendo al invisible. Pedro con eso tuvo que haber sido transformado. Esa roca se fue formando, se fue afinando a los propósitos de Dios, porque Pedro tuvo que entender que solamente en una total y absoluta dependencia de Dios es como él podría no nada más caminar sobre las aguas, sino sobre cualquier tormenta que en la vida vendría, y como lo supo más adelante. Así que ese es el gran ejemplo, la gran enseñanza que Jesús le dio a Pedro. Con razón le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no se lo dijo como regaño, se lo dijo, estabas andando ya, Pedro, sigue ahí. No, tenías que entender que esa es mi voluntad, y te la dice a ti, ¿por qué dudas? Mi voluntad es que sigas ahí, en esa fuerza que mi palabra te da. ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús. Pero esos minutos o esos segundos transformaron a Pedro. Esa experiencia tuvo que haber marcado su vida y ayudaron a forjar un poquito esa piedra, esa roca a la que él llegaría a convertirse. Y lo mismo será para cada uno de nosotros. Oye bien, por el amor de Dios. Dios usará cada circunstancia adversa, cada problema que usted tenga, para estar forjando un carácter cristiano dentro de usted, para que usted conozca qué clase de Dios tiene, porque no se va a quedar ahí, lo salvará y lo sacará adelante en cualquier adversidad o problema. No es el diablo, mis queridos, con ninguno de nosotros, no es el diablo, es Dios que estará formando nuestro carácter en cada uno de nosotros. Así que eso es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Tiene que hacerlo. Acuérdate lo que Pedro tuvo que pasar en toda su vida, pero reconoció quién era su Dios. Pero como todos, mis queridos, tenemos que llegar al de la confirmación, al día de la certificación, si de veras eres cristiano, si de veras el sí que le diste a Jesús fue de veras. Tiene que llegar ese día, tiene que llegar el día de esa confirmación, que esa piedra tenía que ser en realidad certificada. Ahora todo tiene que ser certificado, ¿no? Y con ISO no se quiere, 900 y no sé qué. Hasta las taquerías, ahora dice una taquería certificada por ISO 900. Pues su vida, su cristianismo también tiene que ser certificado. Y llegó el día de la certificación para Pedro. Allí lo encontramos en Mateo capítulo 16, 17 al 19. Jesús está en Cesarea de Filipo, ahí en unas fuentes del Jordán, y les dice algo que, fíjate, me sorprende. A Jesús nunca le importaba lo que la gente decía. Le decían tantas cosas, que hacía los milagros por Satanás, que era hijo de Satanás, que bueno, le decían tantas cosas y Jesús ni se inmutaba. Pero ahora le interesa la opinión pública y le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y pues les contestan, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista que resucitó. Y Jesús les dice, está muy bien esas opiniones, pueden decir lo que quieran, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esa pregunta todavía la hace el día de hoy. Tú, ¿quién dice que eres Dios? Tú, joven, para ti, ¿quién es Jesús? Todavía te hace esa pregunta el día de hoy. Pedro le contesta, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la revelación tan grande que le dijo Dios, le dijo Jesús, eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mis queridos, si ustedes no tienen una revelación de quién es Jesús, tendrás pura religión. Dirás, la Biblia dice, pues la Biblia dice muchas cosas, pero eso no salva a nadie. Pero cuando tú te conste, cuando tengas una revelación de Jesús dentro de ti, tú dirás, escrito está, el Señor es mi Dios, a Él serviré y a nadie más me doblegaré. Cuando lo digas con una certificación dentro de ti. Bueno, Jesús felicitó a Pedro, por supuesto, le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le da la gran revelación, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta declaración preciosa fundaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será dado en el cielo. Porque esa revelación le dio autoridad, no nada más a Pedro, porque tú y yo también somos piedras, o debemos de ser rocas. Dice la palabra de Dios que todos como piedras vivas seamos edificados juntamente para hacer una gloria para Dios. Así que esa victoria tiene que ser para ti, de atar y desatar a todas las fuerzas del enemigo, todas las cosas que no quieras que pasen. Es la misma autoridad. Pedro tuvo esa bendición al tener esta revelación, pero todavía tenía que seguir su camino, todavía tenía que seguir la transformación y la renovación, como lo tiene que seguir para ti y para mí. Pedro tuvo una transformación tremenda al ver esa revelación de Dios en sí mismo, hasta que ese verbo se hizo carne en él. Pero ese era solo el principio, mis queridos, y es el principio para nosotros. No podemos confiarnos. Tú no puedes confiarte en una revelación que tuviste ayer, o hace 10 años, o hace 20 años. No te sirve de nada. La palabra de Dios es hoy. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué revelación de Dios tienes hoy? Porque eso es lo que necesitamos. Pedro tenía que entender esta gran verdad, que no podía dormirse en sus laureles por su revelación. Yo le dije que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No, tenía que vivir cada día fijándose en esa revelación que Dios tenía para cada uno de nosotros. Así que él tiene que llegar el día de ver si de veras está haciendo. Pedro tenía que entender que no podía confiar en sus emociones, que no podía confiar en sus sentimientos, porque él era muy emotivo, era muy emocional, pero no podía confiarse en eso. Si no hay renovación, vamos a seguir en nuestros antiguos patrones, y desgraciadamente, como Pedro, también negaremos al Señor. Así lo hizo Pedro. Aunque Jesús se lo había requete advertido: Pedro, mantente alerta, ora porque va a venir el día de la tentación. Vigila porque hay un enemigo que quiere. Fíjate lo que le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Fíjate nada más. Pedro entendió y lo supo. Le dijo Jesús: Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿Y sabes lo tremendo y lo desconcertante de la respuesta de Jesús? No dijo: yo voy a estar ahí para cuidarte, yo lo voy a reprender, yo lo voy a quitar. No le dijo eso. Le dijo:
yo estoy orando o he orado para que tu fe no falte. ¿Entiendes eso? Tienen que zarandear, ¿para qué? ¿Por qué tienen que venir los temblores? ¿Cuántos se asustaron anoche? Eso no es nada, chiquitos. Eso no es nada. Los temblores del alma van a ser peores cuando no tengas una revelación de que eres un hijo de Dios, que los juicios vendrán, pero que tú formas parte de la iglesia de Dios y que nada te moverá. Esa revelación la tienes que tener. Todos dicen, ¿cómo se toma el trigo? Se zarandea. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir. Yo oro para que su fe no falte, no para que no vengan, sino porque tiene que venir para ver quiénes están de verdad. Hay trigo y cizaña en toda congregación. ¿Cómo se va a probar? Se tiene que zarandear el trigo para soltearlo o no. Así que Pedro, desgraciadamente, se confió en sus emociones. Yo nunca te negaré. Si es posible, voy contigo a la muerte donde quiera que esté. Y yo creo que lo decía sinceramente, pero le faltaba a Pedro crecer y entender que necesitaría todavía más de para entender que debería no de confiar en sus emociones, sino en Jesús. Y como sabemos, le negó 3 veces. Pero qué tremendo, ¿no? Jesús hizo algo precioso. Miren Lucas capítulo 22, verso 61. Jesús hace algo, porque nosotros, Pedro lo negó 3 veces, mis queridos, usted y yo. 50,000 de 50,000 y de 50,000, desgraciadamente. Pero esta es la palabra que Dios le dio a Pedro y nos lo dice a nosotros también. Dice Lucas 22, 61. Bueno, desde el 60 para que entendamos un poquito. Y Pedro dijo: hombres, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, ay, qué maravilla. Vuelto el Señor, miró a Pedro. La segunda mirada, ¿se acuerdan? La primera vez lo miró fijamente y le cambió el nombre. Pero esta segunda mirada, mis queridos, no era de decir, ¿ya viste? Anda, te lo dije, como nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? No, mis queridos, esta segunda mirada fue decir: ¿sabes qué, Pedro? Yo estoy contigo. Caigas 1,000 o 2,000 veces, yo estoy contigo, pero levántate, hombre de poca fe. Por eso lo sacó de las aguas, y por eso nos sacarán cuantas veces clamemos a Él. Y espero que cada día sean menos veces, porque Pedro entendió la lección y nunca más volvió a negar a su maestro. Así que para mí o para ti, será la tercera o la cuarta o las veces que sean necesarias que Jesús te vea. Él está ahí. Él no se da por vencido. Su amor nunca se da por vencido. No nos dejará hasta que acabe su obra en nosotros, ¿no? Como todo artista, tiene que dar el toque final, ¿no es cierto? Tiene que dar el toque. No te dejan ir si no das el toque final. Pero a Pedro, una vez resucitado Jesús, ¿qué hace? Una vez resucitado, lo restituye, lo levanta, lo hace de veras ser el hombre que Dios quería que en verdad fuera en este tiempo. Y vamos a ver en Juan capítulo 21, del 15 al 17. Ahí Jesús está dando el toque final para Pedro. 3 veces aquí le pregunta si lo ama. 3 veces. 3 veces lo negó. 3 veces le pregunta si lo ama. Pero le da una encomienda: apacentar, cuidar y otra vez apacentar las ovejas. Una encomienda tremenda. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cerciorarse de que esa piedra apacentara mis corderos. Fíjese, mis corderos, no tus corderos. Versículo 16.
Tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo? Cuida de mis ovejas. Versículo 17. Y otra vez le dijo, apacienta mis ovejas. Son de Él. Toda persona es de Él. Así que esta fue la encomienda para Pedro. Que esa piedra que tenía que ser firme, que tenía que ser dura para enfrentar las adversidades de la vida, para los problemas de la vida, tendría que ser firme, tendría que ser fuerte. Para las tormentas de la vida, para saber caminar sobre ellas. Por eso lo hizo caminar sobre ellas. Pero suave, muy suave, para el ministerio con las otras personas. Esta es lo que Dios quiere. Es la verdadera transformación que Dios quiere lograr con cada uno de nosotros, sus hijos. Que como hombres, como mujeres, qué bueno que es el Día del Padre hoy. Para ese corazón de padre Dios puso en ti, y aunque todavía no tengas hijos, si eres hombre, Dios está ya poniendo un corazón de padre desde que te creó como varón, y un corazón de madre a ti como mujer, para poder ministrar a las ovejas, a los corderos de Dios. No son tus hijos, son de Dios. No son tus vecinos, son de Dios. No son tus empleados, son de Dios. Y tenemos esa gran encomienda, así como Pedro la tuvo. Y tenía que cerciorarse que ese carácter violento, ese carácter duro, arrebatado, tenía que ser todavía firme, pero suave para ministrar a otros. Esa es la verdadera transformación que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que, ¿para qué? Para que vamos siendo transformados, vayamos siendo doblegados, ese ego, esa voluntad, ese carácter, todas esas cosas que se interponen en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que vayamos llegando al nivel de Jesús. Dice que Él como oveja fue llevada al matadero, siervo humilde, como Moisés, como todos los hombres del Antiguo Testamento que llegaron a este nivel. Tú y yo tenemos que llegar, como Pedro tuvo que también aprender a llegar. Y por eso lo vemos al terminar su carrera, completamente sometido a la voluntad de Dios. Y creo que tú y yo tenemos que lograrlo. Juan 21, 18. Tendremos que llegar ese día en donde haya una total y absoluta rendición a Él. Pedro le dice, de veras te aseguro, Juan 21, 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir, en una total rendición. Cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, donde quieras y como quieras. Aquí estoy, Señor. A ese nivel tenemos que llegar. Solamente así podremos ser candidatos para el reino de los cielos. Una voluntad agradable, buena, agradable y perfecta en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso Pedro acaba su primera carta, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro acaba con estas palabras. Primera de Pedro capítulo 5, versos 10 y 11. Ahí puede el Pedro experimentar esto porque ya había sabido lo que es una rendición total, ser renovados y transformados total y absolutamente. Fíjate lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos anime, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y establezca. Y entonces sí estaremos firmes y confiados
porque seremos también piedras y rocas firmes y columnas para nuestra casa, para nuestra empresa, para nuestra escuela, para nuestro negocio y para la iglesia misma de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr con cada uno de nosotros. Estaremos dispuestos, mis queridos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hay trabajo que hacer, arduo trabajo. No podemos conformarnos a seguir siendo igual. Necesitamos absoluto y total cambio en nuestras vidas. Tú sabes lo que Dios ha hablado en tu vida. Tú sabes lo que quiere y lo que Dios quiere de ti. Pero espero que tengas esta revelación de Dios en tu palabra. Y yo quiero hablarle a las personas que están por la primera vez. No te podemos dejar ir sin este bendito don de Dios, de que le entregues tu vida para que puedas entrar a ser parte de la familia de Dios, ser un hijo de Dios. Los hijos tienen que nacer de la familia y tú tienes que nacer de Dios. Es una decisión personal. Si desgraciadamente nos dio el libre albedrío, pero si tú quieres decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero que tú vengas a mi corazón, que me des todo lo que soy, yo te pido que vengas a mi vida. ¿Hay alguien que esté aquí que quiera orar conmigo esta oración? Levante su mano, por favor, para saber si hay alguien para orar. Y se ponga, o mejor dicho, se ponga de pie, porque no los alcanzo a ver. Si hay alguien que le diga: Señor, aquí estoy, yo quiero entregar mi vida. Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, Dios le bendiga. Sabemos que hay luchas espirituales, Dios les bendiga, muchas gracias. Pero nuestra vida, ¿en quién estaría mejor sino en Dios? Y es una decisión. Gracias, Dios. Póngase de pie, parado, ¿verdad? Porque cuando vamos a hacer y decirle: aquí estoy, Señor, lo hacemos de pie. Usted le está diciendo a Dios: sí, pero hace 2000 años Jesús murió por usted en la cruz del Calvario, y desde ahí lo estaba viendo. Este día yo sé que ellos van a receptar este sacrificio que hice por ellos, y este día ustedes están cumpliendo el sueño de Dios que Él le dio en Jesucristo en esa cruz. Así que con sus vidas están diciendo: no moriste por mí de balde, este día me identifico contigo. Si alguien más todavía no está luchando ahí, es la mejor decisión que puede hacer. Póngase de pie. Jesús estuvo 3 horas ahí esperando con los brazos abiertos para que usted viniera este día. Gracias. Vamos a orar y vamos a pedirle que repitan conmigo en voz alta, ustedes que están de pie. Todos vamos a ayudarles. Alguna vez todos lo tuvimos que hacer también. Y vamos a decir todos: Señor Jesucristo, te doy gracias porque esta tarde te abro mi vida. Entra, Jesús, te necesito. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario, por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque ahora soy tu hijo o tu hija, y sé que tengo un lugar contigo por la eternidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les queremos felicitar. No se sienten, por favor. Queremos que reciban este abrazo, este aplauso como un abrazo de Dios a sus vidas. Han hecho la mejor decisión porque ustedes le han dicho sí a Dios. Y queremos obsequiarles una porción de la Biblia. Queremos darles una bienvenida como usted se merece. Y les voy a pedir que hay un letrero ahí a su mano derecha que dice bienvenidos. Arriba también. ¿Por qué no salen, por favor, de su asiento y en este momento van allá? Y las personas que lo invitaron, les pido que también los acompañen, no los dejen solos. Acompáñenlos, llévenlos ahí a ese lugar, los que lo trajeron. Y si no lo trajo nadie, los edecanes van a guiarle. Ahí, por favor, pasen en este momento. Algunos edecanes van a guiarle ahí a esas personas para que vayan para allá. Y les damos una bienvenida a la familia de Dios. Gracias, Señor. Podemos exaltar el nombre de Dios. Podemos decirle: Señor, cuentas conmigo cuando tú quieras.
como tú quieras, a donde tú quieras, hora que tú quieras. Pues entonces, si quiere hacerlo, póngase de pie. Vamos a orar y nos despediremos con este canto de esta exaltación de Pedro, que es preciosa. Señor, estamos aquí de pie, diciéndote que sí, donde quieras, como quieras, a la hora que quieras y donde tú quieras. No es un juego, Señor, es hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí de pie, diciéndote que contigo somos mayoría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, puede tomar. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga. Bueno, dos palabras importantísimas que tenemos que tomar en cuenta en este día: renovación y transformación. Sabemos que en el original, cuando Dios nos creó, nos dio una capacidad única que solamente se la concedió al ser humano: el libre albedrío o la capacidad de decidir por sí mismo. Cuando usted tiene esa decisión en sí mismo de escoger lo que usted quiera, lo que usted decida, esa es una capacidad increíble. Es lo que nos hace seres humanos libres. Cuando usted tiene esa capacidad, eso es un ser humano libre. Cuando no tiene esa capacidad de decidir, es un esclavo. Por eso mucha gente vive esclavizada a sus vicios, a sus pasiones, porque no tienen la capacidad de decidir ese cambio, esa transformación en sus vidas. Pero Dios nos hizo con esa capacidad increíble para poder usarlo para bien. Por eso aquí en Romanos nos dice que lo que Dios desea es esa buena voluntad agradable y perfecta. Solamente la encontramos en Dios. Él es el que tiene esta buena voluntad agradable y perfecta. Pero como nos dio ese libre albedrío, ¿cuántos de nosotros muchas veces, por no tomar en cuenta a Dios y no tomar o no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra voluntad, hemos equivocado el camino, hemos tomado decisiones incorrectas? ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? Los papás muy festejados. Qué bueno, es una bendición que un día se celebre también la paternidad que Dios les ha dado, la responsabilidad también. Bueno, yo no voy a hablar a los padres, algún día me los voy a agarrar solitos, pero ahora no. Ahora voy a hablarle a la iglesia. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tienen la conciencia? ¿Cuántos saben perfectamente que estamos aquí formando la iglesia de Cristo? Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y el Señor está arreglando su iglesia, está formando esa novia sin mancha y sin arruga para el día de la boda. Como todo novio espera que su novia esté increíble, esté lista, esté bien guapa y hermosa. Lo que Dios hace cada domingo, o cada vez que nos reunimos, o cada vez que nos encontramos con su palabra, cada vez que tenemos algo con Dios, hemos hecho cosas que
han tenido graves repercusiones y Dios no ha podido hacer nada porque nos dio esa libre voluntad que no puede Él interferir en ella. Así que Él quiere ahora que nosotros sigamos esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para eso necesitamos nosotros escoger hacerla. Porque nosotros tenemos una voluntad, ese libre albedrío es una voluntad permisiva. Dios nos permite hacer lo que queramos, tomamos en cuenta a Él o no y tendremos las consecuencias. Aunque Él quisiera, como lo quiso desde un principio, que siempre escogieran lo que Él les dijo, que siempre escogieran obedecerlo, que siempre escogieran el camino de Él. Pero como nos hizo seres libres, desgraciadamente, a veces no lo hacemos o no lo hicieron nuestros primeros padres. Pero nosotros queremos, espero en Dios, que todos aquí en esta tarde querramos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y para eso nos da la fórmula aquí Romanos. Nos dice que debemos renovarnos y transformarnos en nuestra manera de pensar. Así que ese es el gran reto que nosotros tenemos que hacer por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha dicho para poderlo lograr. Así que estas dos palabras son importantísimas: renovación y transformación. Palabras indispensables. Quiere transformarnos, cambiarnos, renovarnos, modelarnos hasta llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios está anhelando que seamos. En el original Dios nos formó así y Él quiere hacerlo. Así que por eso Él está interesado en que nuestras vidas sean cambiadas, en que podamos tener esa renovación y esa transformación para llegar a ser el original de Dios, que Él en un principio lo hizo. Así que por eso vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos a ver ahí el pensamiento de Dios, el deseo de Dios para nosotros en este domingo. Dice Romanos capítulo 12, verso 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos por ti, porque tú tienes un interés grande en que crezcamos, en que tu pueblo sea preparado, en que pueda tener un mayor conocimiento tuyo. Y te damos gracias por el interés tan grande que tienes en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla, nos reta y nos hace hacer decisiones importantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para cualquier cosa en la vida, no nada más para la vida espiritual, para cualquier cosa en la vida. Si no hay renovación, no se puede seguir adelante. Hasta el dicho dice: renovarse o morir. Porque cualquier cosa que no se renueva, cualquier cosa que no se transforma, se vuelve estática, se vuelve pasiva y se echa a perder. Aún el agua, que es vida, es viva, cuando se está estancada, ¿qué pasa? Que si no se mueve, se echa a perder, no sirve para nada. Entonces nuestra vida tiene que ser en total y en completo cambio todo el tiempo. Y si tenemos la vida de Dios, claro que tenemos que cambiar. Pero ¿cuántos saben que el cambiar o la renovación cuesta mucho? Claro, hay que hacer un esfuerzo tremendo. Por eso el seguir igual es más fácil, ¿no? Así soy, así me quedo y así estoy. Así que si esto es con la vida natural, ¿qué será con la vida espiritual? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él viene a nuestras vidas literalmente y forma parte de nosotros mismos. Y entonces, si tenemos la vida de Dios, ¿cómo cree que vamos a estar estáticos? ¿Cómo cree que vamos a estar pasivos sin cambios en nuestras vidas? No puede ser. Si tenemos la vida de Dios, eso nos exige lógicamente a estar en un